¿Qué tal? Bienvenido a la serie de fertilización del Cal Poly, elaborada a través del ITRC, que es el Centro de Capacitación e Investigación en Irrigación. Este es el video 22 y vamos a estar hablando sobre fertilización para métodos específicos de riego. Mi nombre es Carlos Orozco. Todo este material es patrocinado por el Programa de Investigación y Educación en Fertilizantes, el FREP, por sus siglas en inglés, del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Le invito a que entre al sitio de internet del ITRC. Hay mucha información disponible y puede ser descargada de manera gratuita. Entre ellos está el libro de fertilización, está la versión en inglés y la versión en español. Y este libro de texto sirve como referencia para esta serie de videos que se han preparado especialmente para usted. En este mismo sitio de internet del ITRC hay una serie de videos de ejercicios de laboratorio que explican de manera práctica los temas que se revisan al detalle en el libro. Le invito a que entre al sitio y los revise. Estos videos están en español. Tal vez usted esté familiarizado con la fertilización de un sistema de riego en particular. Puede ser pivote central, por ejemplo, y tenga necesidad de conocer algún sistema de riego diferente, cómo se fertiliza un sistema de riego diferente, independientemente del que esté utilizando usted. Bueno, empezaremos diciendo que los diferentes métodos, sistemas de riego deben ser fertilizados de manera diferente. Y un concepto asociado es, si desea fertilizar correctamente, es posible que deba cambiar la forma en que riega para que su riego sea más uniforme. Esto es que tenga un valor de UD más alto, de uniformidad de distribución. Recordemos que eso quiere decir UD. Esto último es especialmente pertinente para el riego con surcos, melgas y canteros. Bueno, canteros también se conoce como tablares o tablones. Es como son como melgas muy grandes. Tiene el ancho de 4 o 5 veces una melga. Y el último comentario es debido a que especialmente en el riego superficial, en este tipo de riegos es en donde se tiene más dificultad para alcanzar valores aceptables de UD, de uniformidad de distribución. El doctor Charles Burt, identifica dos categorías en los sistemas de fertilización, móvil o estacionario. Entonces, las reglas de fertilización son diferentes dependiendo de si el sistema de riego es móvil o si es estacionario. Para el caso del sistema de movimiento continuo, el móvil, hay algunos enlistados que tenemos aquí y esto es porque hay cambios significativos minuto a minuto. Y bueno, en esta lista que tenemos, esta relación que tenemos están, por ejemplo, pivotes centrales, laterales de avance central. Aquí el agua se está moviendo continuamente. Viajeros, por lo general se refiere a grandes cañones en donde se están moviendo continuamente. Y bueno, aunque parezca increíble, está también, se considera también surcos, dado que el agua se está moviendo en el surco constantemente. La única parte en donde siempre hay agua es al inicio del surco, por donde estamos regando. Mismo caso para las melgas y también para los canteras o tablones. Todos estos se consideran de movimiento continuo. En relación al sistema de riego estacionario, se refiere no solo a sistemas que estén en un sitio, sino que se muevan, pero que puedan estar por un tiempo determinado en ese sitio sin moverse. Por ejemplo, tenemos los sistemas de aspersión fijos en un cultivo de campo, el que usted guste. Pero también hay otros aspersores movidos manualmente. Llegamos y ponemos la línea de aspersores y tal vez cada 12 horas manualmente los movemos, pero ya duraron 12 horas en ese sitio de manera permanente. Hay otros, los laterales montados sobre ruedas, es el mismo caso, movemos los laterales y los dejamos ahí por horas en un lugar fijo. El goteo, que es lógico, digo, es muy claro que el goteo está fijo. La microaspersión cuando está de manera permanente y algunos aspersores, sistemas de riego que están bajo los árboles o en las viñas o en las vides. A eso se refiere estacionario. En los sistemas móviles de aspersión, como pivotes, laterales de avance frontal, etc., hay tres consideraciones. Vamos a revisarlas. El caudal de los pivotes puede variar en las esquinas, particularmente cuando tenemos predios que son
cuadrados, por ejemplo. En este caso se necesita fertilización continua y proporcional para que la proporción de agua y fertilizante se mantenga constante. Cuando el pivote tiene que regar esas esquinas, tiene una extensión, se ocupa más caudal, más agua para alcanzar a regar esas secciones, y entonces en la misma proporción que se utiliza más agua o que se incrementa el caudal, hay que hacerlo con el fertilizante para que sea constante. Esta parte es muy importante. Para sistemas móviles de aspersión, el fertilizante debe aplicarse todo el tiempo. De lo contrario, habrá áreas en el predio en donde no se aplicará el fertilizante. O sea, no está bien, se va moviendo el sistema y apagar el fertilizante y luego más adelante prenderlo y demás. Esto no es correcto. Eventualmente habrá zonas con menos fertilizante o sin fertilizante. Ahora, si desea que el fertilizante y el agua se infiltren en el suelo, deberá mover estos sistemas lo más lentamente posible, pero sin que haya escorrentía significativa. Si opera a alta velocidad, el agua y el fertilizante solo mojarán el follaje del cultivo. Bueno, y entonces se evapora el agua y no hace el efecto que queremos, o no estamos aplicando la lámina de riego que necesitamos, mucho menos vamos a estar aplicando el fertilizante. De ahí que sea importante ir trabajando muy lentamente, tanto como sea posible. Vamos a platicar un poco sobre sistemas de riego superficial y más adelante vamos a presentar alguna información, unas láminas para explicar un poquito esto y ayudar a entender lo que vamos a revisar en este momento. Los sistemas de riego superficial son mucho más difíciles de entender simplemente porque el suelo controla cómo se mueve el agua a través del predio y cómo se infiltra el agua en el suelo. Esto es, cuando estamos aplicando el agua en un surco, por ejemplo, hacemos el surco, vemos cómo se está moviendo, pero no tenemos control del trayecto del agua a través del surco. Si quiero mover el agua de una punta al otro extremo, el suelo nos va a decir cómo se va a llevar a cabo esto, porque el agua se está infiltrando y por las características propias del suelo que estemos regando. Entonces esto no es tan simple como mover el agua a través de una tubería. Por ejemplo, si vamos a mover el agua a través de un tubo, un sistema de riego por aspersión, por ejemplo, un sistema de riego presurizado, eso es muy predecible porque podemos estimar las pérdidas por fricción, usamos presiones y demás, y sabemos en dónde vamos a ir a poner el agua. Tenemos control de lo que estamos haciendo. Y en el tema del riego superficial no tenemos el control. Sabemos qué es lo que creemos que sabemos qué es lo que va a suceder, pero finalmente el suelo es quien controla cómo se mueve el agua a través de él. A eso se refiere este primer concepto que queremos revisar. Vamos pensando un poco en esto. Las características de infiltración del suelo en un punto dado cambian con el tiempo. Esto es, cambian minuto a minuto durante un riego. No se comporta igual la infiltración cuando empezamos a regar que cuando ya vamos terminando el riego del cultivo. Cambian de riego a riego. Y yo creo que lo más fácil de explicar es revisar que el agua de riego no se comporta igual al principio de la temporada del cultivo a cuando vamos a dar el último riego del cultivo. El comportamiento es distinto y eso es muy fácil de ver en campo en riego superficial. Cualquiera que tenga experiencia en campo se da cuenta que efectivamente las características de infiltración son distintas. Vamos a revisar un poco el tema de la infiltración del agua en el suelo. Esto lo puede encontrar en el capítulo 7 del libro de fertirrigación para que lo revise con más detenimiento. Y aquí tenemos dos gráficos. Uno de ellos muestra la profundidad acumulada infiltrada y el otro la tasa de infiltración en función del tiempo. Vamos a revisarlos, empezando por el de la derecha superior derecha, del lado superior derecho. En X tenemos tiempo de oportunidad en horas, 10 horas, y en Y tenemos profundidad acumulada infiltrada. Esto es acumulado infiltrado. Y aquí tenemos 20 horas. Es mucho, pero nada más es conceptual. Entonces vemos que, por ejemplo, para el caso de la arena, bueno, en 10 horas se infiltró 20 pulgadas. Se infiltraron 20 pulgadas. Es
una cantidad fuerte menos en el franco y menos en la arcilla. Son las características de cada tipo de suelo. Y vemos en los tres casos que al inicio, bueno, es más fuerte o es más pronunciado la curva y después como que se estabiliza un poco, tipo recta, vamos a decir. Si nos vamos en la gráfica inferior, tenemos tiempo en horas, en X y en Y es tasa de infiltración en pulgadas por hora. Esto es distinto que el superior. Es cuántas pulgadas se infiltran en una hora. Y si tomamos a la arcilla, vemos que en muy poco tiempo baja la tasa de infiltración y se estabiliza. Y los tres casos se quedan más o menos estables en distintas tasas de infiltración porque se comportan diferente. Bueno, esto nos ayuda a entender un poquito el comportamiento del agua cuando estamos regando en distintos tipos de suelos. En este caso no son lineales realmente los comportamientos. Y nos ayuda a entender también qué sucede cuando estamos aplicando riego con aspersores, por ejemplo. Si yo estoy aplicando un tiempo determinado de agua de riego con aspersores y lo duplico, eh, voy a aplicar el doble de agua en ese punto en particular. Pero si es lo mismo con riego superficial y estoy aplicando un tiempo determinado y duplico el tiempo, no quiere decir que en ese punto en particular vaya a aplicar el doble. Aplicaré tal vez el 50%. Y en parte de eso se explica con esto que acabamos de revisar en estas dos gráficas. Con estas imágenes podemos ver que la cantidad, o sea, la profundidad de agua que se infiltra no solo depende del tiempo transcurrido, también depende del porcentaje de la superficie del suelo que está mojada. Vamos a revisarlas. Tenemos dos fotografías, dos imágenes en la parte inferior. En la imagen del lado derecho es un cultivo sembrado en surcos y vemos que está regado un surco sí y uno no, uno sí y uno no. Cada otro surco se está regando. Bueno, tiene una cantidad determinada de agua aplicada e infiltrada. Si aplicáramos riego en todos los surcos, bueno, pues tendríamos más agua, por supuesto, en la misma zona, en el mismo predio, por la razón de que estamos aplicando más superficie, estamos mojando más superficie. Si nos vamos al caso de la izquierda, que son melgas o bien pudieran ser tablones, dependiendo de las características de las dimensiones y demás, pero bien, parece que son granos. En este caso, siempre el volumen de agua es mayor, el gasto que aplicamos es mayor para alcanzar a regar toda esta zona, toda la melga, y salimos mucho más rápido. Podemos salir a la mitad del tiempo, por ejemplo, que en surcos por el volumen de agua que estamos manejando. Ahora bien, si esto lo revisamos en la gráfica, y esto es de manera conceptual que tenemos en la parte derecha superior, en X tenemos tiempo en horas y en Y tenemos tasa de entrada en pulgadas por hora. Bueno, vemos que es mayor, es mucho mayor en melgas que en surcos, por la razón que comentamos de que en la melga tiene más superficie cubierta, más superficie del suelo está mojada, entonces el comportamiento es distinto que en un riego en surcos. Revisemos ahora lo que es el tiempo de oportunidad. Vamos revisando lo que tenemos aquí en la pantalla. Dice, el tiempo de oportunidad es el tiempo total durante el cual el agua permanece en la superficie del suelo y se infiltra en un punto dado. O sea, esto es, si tomamos un punto en particular de un surco, por ejemplo, es la diferencia de el tiempo en cuanto llegó el agua a ese punto y cuando se infiltró, cuando se desapareció, cuando ya no está la lámina de agua en la superficie. A eso se refiere el tiempo de oportunidad. Y bueno, tener diferentes tiempos de oportunidad en un predio con riego superficial es lo mismo que tener diferentes presiones entre los aspersores. Lo hemos comentado, si hay aspersores con diferentes boquillas y diferentes presiones, es muy desuniforme. Tener suelos con diferentes tiempos de oportunidad en donde esto es en donde la infiltración es diferente, es muy complicado. Pero bueno, así como tenemos emisores
de presión compensada. Hay algunos en donde se les pone este dispositivo para que independientemente de la presión que traiga la tubería, el sistema, siempre el emisor trabaje con la misma presión y la descarga no cambia a medida que cambia la presión. Hay suelos arcillosos agrietados que infiltran una cierta cantidad en las grandes grietas, perdón, y luego dejan de infiltrar. O sea, se llenan esas grietas y ya dejan de infiltrar. Este es el caso, por ejemplo, de los suelos arcillosos de la Valle Imperial al sur de California. Es un caso típico en esa zona y cruzando el valle también en Mexicali. El Valle Mexicali también hay algo de eso en México. Pero bueno, esto no es en todas partes, esto es por las condiciones de los suelos de la cuenca baja del río Colorado. Esa es unas condiciones particulares para esa zona, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a revisar los tiempos de oportunidad en esta gráfica a lo largo de un surco cuando el agua se corta para que no haya agua de cola. Esta gráfica nos presenta, y es nada más para entender el concepto, tenemos en las X la longitud a lo largo de un surco y aquí más o menos son 1320 pies de longitud y el tiempo de avance, bueno, tenemos una escala de 0 a 25. La línea azul nos representa el avance y la anaranjada la recesión. Y bueno, empieza a aplicar bastante agua aquí alrededor, inicia el tiempo de riego, más o menos se tomó sobre 24 horas que se estuvo regando, aplicando el agua de riego. Al principio empezó a avanzar bastante rápido en las primeras horas y después le empezó a tomar bastante tiempo. Para llegar al extremo final tomó más o menos unas 22 horas aproximadamente para llegar al extremo final. Y el tiempo de riego decía son 24 horas, aquí dice tiempo de oportunidad en la cabeza 24.1 horas, bueno, tomó una décima de hora en desaparecer, en infiltrarse el agua que estaba aquí en la cabeza que se estaba regando. Note que esta línea de recesión no es horizontal y es porque el comportamiento del tiempo de oportunidad es distinto en cada punto, tarda distinto tiempo en infiltrarse. El tema está que al final del surco, el tiempo de oportunidad que es de 2.2 horas en la cola, pues tarda desde que llega el agua hasta que se infiltra totalmente, tardó 2.2 horas. Este es un caso típico en donde hay una muy mala uniformidad de distribución. Aquí tuvimos 24 horas, más de 20 horas el agua estacionada o en contacto estacionado y acá estuvimos nada más 2 horas. Evidentemente aquí no puede haber una uniformidad de distribución aceptable en estas condiciones. Hay varias maneras de hacer llegar el agua más rápidamente hasta el final de los surcos. Son distintas opciones, vamos comentándolas. Una de ellas es cortar la longitud del surco por la mitad con tuberías de compuerta. Aquí vemos en la imagen inferior, en la imagen de abajo, en la fotografía esta, estamos viendo que hay una tubería de compuertas instalada en este cultivo. Lo que se hace es, evidentemente lo ideal es tener dimensiones adecuadas. Sin embargo, bueno, esto funciona bastante bien. Se instala esta tubería, aquí no hay un camino profeso para ello, se instala la tubería y lo que se hace es empezar a regar la parte superior y esta sección del surco a la misma vez. De manera simultánea se empieza a regar la sección. La siguiente opción es usar caudales más altos por surco, meterle más caudal, más agua por cada surco para ayudar a que se mueva rápido y que pueda llegar al final del surco en menos tiempo. Y otra más es, o una de las más que se utilizan es arrastrar torpedos por los surcos, como este que está aquí. Hay surcos por donde no transita el tractor y entonces una opción es precisamente utilizar este tipo de instrumentos que se enganchan a la barra portaherramientas y se arrastran por esos surcos no transitados para compactarlos un poco y facilitar que se mueva el agua con mucha más rapidez pues a través del surco y que puedan llegar al final del mismo en menor tiempo. Estas son algunas de las opciones que hay para esta actividad.
En riego superficial sí es posible tener un buen valor de UD, de uniformidad de distribución, y esto si la relación entre los mínimos tiempos de oportunidad y los máximos tiempos de oportunidad son aproximadamente de 2 a 3. Esto se lee como bajo, la relación bajo-alto. Generalmente esto significa que habrá coleos, que habrá agua de cola, y de ahí que muchos agricultores no opten por esta opción. Primero, si no hay suficiente agua, bueno, pues no quisieran ellos desperdiciar esta agua. La manera de no hacerlo, de no desperdiciar el agua, de no dejarla ir, es instalar al final del predio un sistema de rebombeo. Se toma el agua del coleo, se rebombea y se vuelve a utilizar. El tema es de que si son a superficies pequeñas, puede ser costoso para la operación, y de ahí que se decida no hacerlo. Cuando las operaciones son mayores, vale la pena. Se usa mucho en algunos distritos de riego, es muy común esto. Evidentemente esta es una opción viable, sin embargo pues hay que valorar los costos y las inversiones que se tienen que realizar. La manera como se puede rescatar el agua de cola o el coleo es con estos sistemas de bombeo. Se instalan al final del predio o de los predios, el agua se deriva a estos reservorios, y después con un sistema de bombeo se reincorpora a dichos predios. Tenemos a la izquierda un sistema en donde evidentemente es de grandes dimensiones y puede atender a varios predios a la vez, y el del lado derecho es una operación más chica, tal vez de un predio o dos predios. El agua llega por gravedad normalmente, y con estos sistemas de rebombeo o de bombeo se reincorporan a la operación. Es común en zonas de riego por superficie. En zonas en donde se utiliza goteo y aspersión no es tan común ver este tipo de equipos. Sin embargo, aún se utilizan y es una buena manera de eh, no tener pérdidas por el agua de coleo. Esta figura ilustra cómo el agua se infiltra a lo largo de un surco a medida que el agua avanza y luego se escurre. Vamos a comentarla. Tenemos la cabeza en donde empezamos a regar el agua, a regar el surco, perdón. Después tenemos la distancia del surco aquí en X, y al final está la cola, y acá en Y tenemos la profundidad del agua infiltrada. Bien, vamos a ver a T1. Pensando que estuvimos regando por un espacio de 6 horas, avanzamos hasta una cierta distancia, hasta la mitad, vamos a pensar. No alcanzamos a llegar al final del surco, entonces pues evidentemente es una muy mala práctica. Si nos vamos a T2, continuamos con el riego para alcanzar a llegar al final y poder regar todo el surco. Va a tomar, es más largo, la distancia es lo doble tal vez. Tomará, en vez de 6 horas, va a tomar tal vez 18 horas para llegar hasta este punto. Y aquí tenemos la profundidad de agua infiltrada. Pero veremos que la uniformidad de distribución no es buena, porque aquí tenemos hubo bastante profundidad de agua, pero en estos puntos hay menos agua. El tiempo de oportunidad es menor en esta sección que en esta otra. Entonces evidentemente aquí no hay uniformidad. Esto está muy claro. Ahora, si queremos tener uniformidad y regar a esta profundidad en donde tenemos la línea punteada para llegar a este punto, tenemos la curva T3. T3 toma mucho más tiempo. Empezamos a regar y para llegar hasta la distancia a lo largo del surco. Si esto es lo que queremos nosotros tener humedecido, pues evidentemente T3 es la que tiene una muy buena uniformidad de distribución. El detalle es de que tuvimos que regar mucho más tiempo, y al final del día acá tenemos más agua que va a sobrar, o sea, hay bastante coleo, y eso es lo que los productores no desean, por el tema que decíamos que voy a hacer con el agua de coleo, y entonces tendría que instalar un sistema de rebombeo y empezar a remediar ese problema o esa circunstancia que se presenta.
En relación a inyectar productos químicos en el agua de riego superficial, en riegos superficiales, y con la información que hemos revisado sobre uniformidad de distribución, me parece que es claro que para haber una buena fertirrigación debe haber una buena uniformidad de distribución. Si no tenemos un buen valor de UD, entonces la fertirrigación no va a ser adecuada. Y vamos a hacer algunos comentarios. Primero, olvídese de la regla popular de comience a inyectar cuando el agua haya avanzado hasta la mitad del surco o la melga. Esa parte no es lo más conveniente. Y por cierto, en melgas se pueden tener buenos valores de UD, de uniformidad de distribución. Te sugiero que revise más en el libro de fertilización. El caso es de que hay esa regla popular y hay que dejarla de lado. Aquí la sugerencia es inyecte fertilizante en el agua de riego en la cabeza del lote o del predio a un ritmo constante, mientras que hay agua externa ingresando al lote, y deja de inyectar cuando se corte el agua externa, incluso si el agua de cola todavía está recirculando. Esto es cuando hay sistemas de rebombeo. En pocas palabras, el texto dice que hay que empezar a inyectar el fertilizante en cuanto entre el agua al predio. Siempre que cuando inicie el acceso del agua externa al predio hay que empezar a inyectar todo el tiempo de una manera constante, y cuando dejen ingresar ahí es cuando vamos a dejar de cortar el fertilizante. Cuando el agua de cola se mezcla con el agua externa ya tiene fertilizante, por lo que no hay necesidad de ajustar la tasa de fertirrigación. Esto es en el caso en donde estamos recirculando el agua. Tenemos una reservoria final del predio y la recirculamos para volver a utilizar. Entonces esta agua que estamos recirculando pues ya viene con fertilizantes. Esta es alguna de las reglas y de las sugerencias para ser más eficientes en la inyección de productos químicos en el agua de riego superficial. Vamos a revisar cómo podemos calcular la tasa de fertilización con riego superficial. Evidentemente hay información en donde podemos revisarla, ir a los libros y revisar la información que nos puede indicar cómo hacer esto de una manera precisa, y puede ser tan minucioso como nosotros querramos hacerlo. Pero bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es tratando de utilizar o utilizando la información que ya tengamos de campo, los registros que tengamos de nuestros predios, el registro histórico, de lo que se tenga de cuándo se aplicó el agua externa, cuánto tiempo tomó el agua con el caudal previsto en la época del año, toda la información previa que se tenga sobre ese terreno. Normalmente conocemos cómo se comporta el predio nuestro. Evidentemente, digo, esto funciona mejor si tenemos suelos homogéneos con una tasa de infiltración uniforme, con buenos tiempos de oportunidad y demás. Y si conocemos la tasa de infiltración, podemos llegar a un dato grueso, un dato duro. Y tenemos aquí un ejemplo para tratar de sacar un dato. Y esto es nada más un ejemplo, los números son hipotéticos. Pensando de que el agua externa entrará al lote durante 100 horas, que vamos a estar regando por 100 horas, nosotros sabemos que ese predio lo regamos bien en ese tiempo. Ya revisamos qué fertilizante necesitamos aplicar y determinamos de que necesitamos aplicar 200 galones de fertilizante durante todo el riego. Bueno, pues esto es tanto como tomar 200 galones y dividirlo entre 100 horas, y entonces estaríamos aplicando a un ritmo de 2 galones por hora. Esa es una matemática que se hace mucho en campo, reitero, particularmente cuando ya tenemos información del comportamiento del predio. Eso es muy útil, de ahí la sugerencia, la recomendación de siempre tener registros de los predios cuando empezamos a regar, cuántos volúmenes aplicamos, porque esto nos sirve para eventualmente tomar decisiones de este tipo. Los suelos normalmente son muy heterogéneos y a veces se puede complicar un poco hacer cálculos muy precisos. Sin embargo, en suelos irrigados de manera superficial, bueno, pues podemos simplificar números de esta manera. Los sistemas de riego estacionario pueden tener diferentes reglas y hay dos opciones. La primera opción es fertirrigar de forma continua y proporcional. Y bueno, esto ya lo hemos comentado.
se inicia la aplicación del agua de riego y ahí se inicia también la aplicación del fertilizante. Se apaga la aplicación del agua de riego y se apaga la aplicación del fertilizante. Y esto es de manera proporcional, hay cambios en el flujo, en el caudal del agua de riego y bueno, se ajusta proporcionalmente el fertilizante. Esta es una opción que funciona bastante bien. Y la otra opción que también es muy utilizada es esperar hasta que las mangueras o las tuberías estén llenas para entonces empezar a fertirrigar y luego cortar la inyección lo suficientemente temprano para que todo el fertilizante haya salido de las mangueras. Aquella opción es muy popular, pero puede tener algunas consideraciones, dado que hay que esperar el 25% del tiempo para empezar a regar, a fertilizar, perdón, después fertirrigar el 50% y luego no fertirrigar el 25%. Y bueno, esto implica tal vez mayor mano de obra. Se debe tener gente que esté atenta, vigilando el sistema y eso pudiera involucrar un costo mayor. Pero bueno, también es una opción distinta. El problema con las reglas de inyección de cuarto, medio cuarto, lo que decíamos 25%, 50%, 25%, es que para duraciones cortas de riego, el fertilizante a menudo no llegará ni saldrá del bloque irrigado en el momento correcto. Esto es, todavía estará viajando a través de las líneas principales y secundarias cuando ya haya que cerrar el riego para movernos al otro bloque. Y esto sucede, por ejemplo, en invernaderos en donde es común de que la irrigación sea por bloques o por secciones. Y si entonces se utilizan estos métodos en donde, bueno, evidentemente se llega al punto de aplicar el fertilizante con cuchara, como dicen, ¿no? Muy preciso. Y esto implica evidentemente más personal, más mano de obra. Por supuesto que si son cultivos de alto valor y pagan la inversión, bueno, pues es en donde justificaría, creo yo. Pero sí puede llegar a, si es mucho, si son muchos los cambios, puede llegar a ser un poco complicada ahí la operación. Por otro lado, bueno, pues es mucho más fácil inyectar de manera proporcional y continua. Y entonces, pues no preocuparse de cuándo se enciende o se apagan los diferentes bloques de riego. Esto suponiendo de que se trate del mismo cultivo. Y en este caso, bueno, pues no habrá ningún requisito de obra, de mano de obra adicional. Continuando con el tema de fertigación, con la regla de 25%, 50%, 25%, también conocida como cuarto, medio cuarto. Bueno, decir que si ocasionalmente desea fertirrigar grandes dosis de productos químicos con sistemas estacionarios, bueno, se pudiera utilizar esta regla, solo que hay que tener algunas consideraciones. Esto generalmente no es compatible con un buen manejo del nitrógeno, esto es por la manera de cómo las plantas absorben el nitrógeno. Tiene el riesgo de que los productos químicos precipiten en el agua de riego. Y además hay que tener en consideración que en ocasiones con dosis altas puede haber toxicidad para las plantas. Estos serían algunos de los temas que tendría que revisar si decide utilizar esta regla. En relación a las unidades móviles de fertilización, estas son una gran opción para sistemas estacionarios, en donde hay una tubería principal que suministra agua a varios lotes que pueden tener el mismo cultivo en distintas fechas de siembra o distintos cultivos y que no se requieren fertirrigar todos de la misma manera. Y esto es muy común en hortalizas, en donde las hortalizas se siembran en etapas, porque así es como las vamos a ir cosechando, así es como las quiere el mercado. Y además por temas de mano de obra, por empaque, en fin. Y también se da en algunos árboles, en duraznos, por ejemplo, no todos maduran a la misma vez, hay que tener distintas variedades, entonces estratégicamente así se requiere. Y bueno, algunos agricultores le dan a los regadores un cronograma escrito para cada bloque y para cada día, detallando el número de horas de riego y los galones de fertilizante a aplicar. Y esto se puede hacer, por ejemplo, con un tráiler, con una remolque como el que vemos en la imagen, en la fotografía de la derecha. Se monta una remolque de este tipo y entonces puede ir uno a cada uno de los bloques para en su momento conectarnos con algún conector rápido al sistema de riego y aplicar dosis pequeñas de fertilizante.
dependiendo de las necesidades y los requerimientos de ese bloque en particular. Y por otro lado decía que si hay una tubería principal, se pudiera, por ejemplo, aplicar a todo el sistema, que si requiere el sistema la aplicación de ácido, bueno, pues se puede hacer con esta tubería principal hacia todo el sistema. Pero ya en el momento de ir a aplicar el fertilizante de manera particular, pues es cuando se utilizan este tipo de unidades móviles y bueno, tienen bastante aplicación y resuelven bien las necesidades en campo. Bien, con esto concluimos con el video 22 sobre fertirrigación para diferentes métodos de riego. Le invito a que revise la página de internet del ITRC, que es www.itrc.org. Ahí va a encontrar muchísima información, la que hemos estado revisando en este video y en los otros videos que están disponibles para usted, y que entre y descargue el libro de fertirrigación, la versión en español, si es que no lo ha hecho. Gracias por su atención.